¿Qué momento? ¿Qué momento vive la humanidad? Uno escucha que nada será igual, que todo va a cambiar. Y evidentemente el ser humano necesariamente se tendrá que replantear muchas cosas. Se habla de nueva normalidad. Nueva normalidad. Nueva normalidad en las relaciones sociales, que se incluyen las reuniones cristianas. Nueva normalidad que cambian situaciones o condiciones laborales. Nueva normalidad. Yo pensaba, cuando se hablaba de personas en situación de vulnerabilidad, que se trataba de la gente que está en situación de calle, que no tienen vivienda, que no tienen un trabajo fijo. Pero qué golpe a la humanidad cuando ¿quién no está hoy en situación de vulnerabilidad? Cada día aparecen nuevos grupos de personas con distintas situaciones críticas. Estaba recordando lo que le pasó al profeta Jeremías, una ocasión que tenía que dar un mensaje al rey Joacim. Y escribió el mensaje Baruc, su secretario, porque él no podía ir al templo, pero tenía que dar la palabra. Llegó, lo recibieron, dio la palabra, leyó los escritos Baruc, y los príncipes lo escucharon. Y lo llevaron a ver, cuéntanos, ¿cuál es la palabra? Y uno dijo, esto tiene que saber el rey. Y así se le llevó al rey. Y cuando se leía página por página, el rey con un cortaplumas lo cortaba y lo echaba al fuego. Y ordenó el rey capturar a Baruc y a Jeremías, y Dios los ocultó. No lo pudieron encontrar. Pero la palabra de Dios vuelve a tomar otro rollo y escribe las mismas palabras y otras que se añadieron. Y así se llevó la palabra. Y la palabra era dura, era dura. Y decía, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su pecado, su maldad. Pero el pueblo no escuchó. Luego se venía el cumplimiento de la palabra y aparece algo que me llamó mucho la atención. Era lo que Baruc le reclamaba a Dios. Y le reclamó, si se quiere, a Jeremías también. Le dijo, ay de mí ahora, que se venía la catástrofe anunciada, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, no hallo descanso. Y la palabra de Dios fue, así ha dicho Jehová, yo destruyo a los que edifiqué, arranco a los que planté, esto es a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandeza.
No las busques. En este momento, cuando vemos que el mundo entero entró en una situación dramática, donde la vulnerabilidad se ve desde los más ricos hasta los más pobres, el mensaje de Dios es el mismo. Es el mismo. Mensaje de amor, de misericordia, de salvación. Por eso, San Pablo es aquel hombre tan tremendo, ¿no? Se sintió vulnerable. No reclamaba nada para sí. Sí, se consideraba el peor de los pecadores. No es una falsa humildad la que tenemos en Pablo. No, sino una sincera valoración de los pecados de su propia vida. Y nosotros a veces pensamos en palabras como teorías conspirativas. Puede ser que pase esto en este mundo. Siempre hubo teorías conspirativas. Uno puede observar en el cielo mismo, Lucifer se quiso poner a la altura del Creador y realizó un montón de contrataciones de ángeles que fueron vendidos por su propia soberbia y cayeron. Lucifer se creyó Dios. Esa teoría conspirativa la aplicó luego en el Edén mismo, cuando actúa Adán y Eva desobedeciendo lo que Dios había dicho en forma clara, simple, sencilla. De esto no. De esto no. Todo lo demás, sí. Nosotros a veces tomamos livianamente la palabra desobediencia. Sin embargo, la desobediencia tiene connotaciones dramáticas para el infractor. Desobedecer significa oponerse, levantarse contra, hacerse igual al que da la orden, mientras que obedecer significa subordinarse, cumplir, sujetarse. El ser humano sacudió ese yugo y lo vemos en múltiples acciones propias que demuestran el grado de la conspiración contra Dios. Eso lo hizo Adán y Eva, no fue simple. Ese pecado de Adán y Eva fue tan grave que se transmitió a toda la humanidad y de la cual nosotros no solo somos cómplices de alguna manera, sino partícipes en desobediencias continuas de una manera u otra a la demanda divina. ¿Qué significa desobedecer? Pasar la raya. Es una frase célebre, pasar el Rubicón. Esa palabra, el Rubicón, era un río que dividía Roma, Italia. En Roma estaba instalado el imperio. Los generales no podían pasar el Rubicón. Pasar el Rubicón significaba no tener marcha atrás. Por eso Julio César, cuando atraviesa el Rubicón, le dice a sus soldados: la suerte está echada. Ya Roma se enteraba de que se había transgredido
Y eso significaba desafiar la autoridad del imperio. Y utilizando esta misma frase, en el acto de desobediencia hay una línea la cual Dios claramente dice esto sí, esto no. Y ahí está donde juega el ser humano su libre albedrío. Donde juega el ser humano la capacidad de dominar su orgullo y su soberbia. Por eso, viendo a San Pablo cuando se consideraba el primero de los pecadores, el más vulnerable, había pasado todas las rayas que se le habían presentado, se le perseguía a Jesús mismo. ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. ¿Por qué? Y ahí se quebró el hombre fuerte. Reconsideró su andar. Y qué hermoso es cuando se ve en San Pablo ese prototipo, esa muestra de la clase de pecadores que Jesús vino a buscar. Él no podía decir, Gamaliel me enseñó mal. Él no podía decir que en las universidades, las mejores de Italia, de Roma, que había concurrido durante su vida para formarse en la persona más capaz como abogado. Ahí estaba Pablo como esa muestra de la clase de pecadores que Jesús vino a buscar. Esa persona que no podía culpar a nadie de su propio fracaso interior. Y qué hermoso es que aparte de decir esto, estalla en gratitud por la gracia que Dios le había mostrado. Y San Pablo dice, de ese Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. Está en 1 Timoteo 2. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nadie queda excluido. Todo el mundo, este mundo hoy que vemos convulsionado, con miedo, con pánico, con debilidades. He estado hablando con empresarios, profesionales de distintas profesiones, escribanos, contadores, abogados. Planteaban, no tengo nada, Elder, no funciona nada, Elder. Esta gente la veía fuerte antes, tan débiles, tan vulnerables, tan vulnerables. Todo el mundo está en esta situación. Pero la gracia y la misericordia de Dios es la misma para todos, absolutamente todos. Desde el más rico hasta el más pobre. Y lo que decía un científico, este virus no respeta las clases sociales, no discrimina, ¿no? Pero Dios tampoco discrimina. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos confianza en nuestro Salvador, porque nos salvó de nuestro pecado, nos salvó de nuestras ingratitudes, de nuestras rebeliones, de nuestras maldades, nos puso al fondo del mar. Y Él nos protege. Él guarda a los suyos. No sabemos lo que vamos a pasar. La situación no es fácil. Todos perderemos. Todos tendremos que rehacernos. Y quizá algunos con más dificultad que otros. Pero qué importante es pensar
que todo el mundo al que Dios amó ha despreciado lo más hermoso que es la salvación. Cuando uno mira la historia de Baruch, uno puede pensar, yo soy creyente, me entregué al Señor. ¿Por qué me tiene que pasar esto? El Señor contesta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vean el mensaje de Jeremías a Baruch. Estoy entristecido, estoy dolorido, estoy angustiado. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y la palabra era, ¿por qué no? ¿Cuánto necesitamos de la gracia divina para enfrentar estas cosas? No sabemos qué será el día después de mañana. No tenemos la más pálida idea. Para cerrar, el día 13 de marzo me reuní en el piso 11 de la presidencia. Estuve trabajando con los proyectos nuestros y estábamos llegando a hermosos acuerdos con la presidencia. Trabajé hasta las 5 de la tarde allí. Cuando salgo, estaba toda la prensa en la entrada del edificio de la presidencia. No sabía qué había pasado. Subo al auto, prendo la radio, me entero. Había reventado el problema. Todo quedó en la nada. Todo aquello por lo cual uno había pensado y en cierto sentido ilusionado, pensando en la gente, en el empleo que uno podría generar más de lo que uno da, y una situación de esta, de golpe. Si yo les digo que me entristecí, les miento. Solamente le he mencionado al personal mío, por algo Dios permite las cosas. Cuando estábamos cerrando los acuerdos y quedábamos para avanzar en detalles, se cortó todo. Y creo que es definitivo. Gracias a Dios por su don inefable. Podremos entender que las situaciones difíciles las tenemos que pasar. Y como creyentes, con la cabeza erguida, con confianza y seguridad, como dice San Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro Salvador.